Bueno, ya estamos terminando este encuentro nacional del joven número 27. Como decía mi señora, ¿sí? Ella decía lo que debe ser el placar de ustedes de remera de encuentro. ¿Sí? Fue la pregunta ayer a la noche cuando estábamos diciendo cómo deben hacer. Ella porque siempre es ordenada, guarda las cosas y se preguntaba cómo hacía para guardar tantas remeras. Bien, estamos terminando de recorrer, ¿sí?, la vida de este hombre, es decir, Dios Abraham. Estamos, digamos, cotejando, comparando su vida con la generación Z, la cual es la que hoy, ¿sí?, se ve que se explaya en el ambiente en el cual nos toca vivir a nosotros. Y como siempre hemos dicho en cada encuentro y volvemos a repetir, Dios siempre se reservó a su generación en medio de las generaciones, ¿sí? Y hoy somos nosotros esa generación la cual Dios puso para brillar. Y estamos en el último encuentro, ¿sí? Y vamos a tomar, ¿sí?, como íbamos tomando en cada uno de ellos, algún tópico de la generación Z. Decíamos otro día que es una generación, ¿sí?, que son inmediatos, les cuesta esperar. Hablábamos de este famoso tilde que nos pone inquietos, ¿sí? Y esta generación en particular, ¿sí?, cuando obtienen lo que quieren rápidamente, les pasa que muchas veces no lo terminan valorando plenamente porque rápidamente quieren ¿qué? Otra cosa, ¿sí? Yo en una época, trabajé en la industria textil, dentro de mi profesión soy diseñador gráfico. Y sabíamos, en la industria textil, que en América Latina había 3 países, principalmente, donde los placares estaban llenos de ropa que no se usaban. Esos 3 países son México, Argentina y Brasil. No es que en Uruguay no pasa, pero había una cuestión estudiada, que se decía que en estos países había mucha ropa en los placares y había una tendencia a cambiarlas temporadas tras temporadas, entonces el consumismo era altísimo. Y parecía que había esta ropa que se usó una vez, ¿sí? No sé si pasa acá, pero esto estaba comprobado, justamente se compró de una vez y después estaba ahí, ¿sí? Se quiso tanto, se esforzaron y cuando terminan ya no la valoraban. ¿Para qué comprarse una ropa para usar una sola vez? Prefiero tener la remera del encuentro como Mauro, toda manchada con grasa, como decía, antes que una sola vez y ya está, ¿sí? Pero eso pasa en la conducta de las personas de hoy en día. ¿Y qué fue lo que fue llevando a esta generación, ¿sí?, la generación Z, a este tipo de consumismo, a este tipo de inmediatez? Un hecho que muchos de ustedes no lo vivieron, los más grandes sí, que es este. Este hecho en particular, ¿sí?, cambió un poco la lógica del mundo. A partir del 11 de septiembre de 2001, ¿sí?, el mundo dejó de ser el mismo. ¿Quién recuerda dónde estaba el 11 de septiembre de 2001 cuando, ¿sí?, se pasó esto? Yo recuerdo, yo estaba en una librería en Gaona, en Avenida Gaona, una cuadra de, ¿sí?, Nazca. Acuerdo plenamente la situación. Yo me acuerdo que entro a la librería y veo la tele y digo, es una película. Fue mi sensación, ¿sí? Esa película no la vi. Y el de la librería no me quería vender, porque estaba así mirando la tele y yo entro y no me quería vender. Y me empieza a explicar, me dice, parece que un avión se chocó contra las Torres Gemelas. Era el primero, ¿sí? Al ratito se choca el segundo. Pero me acuerdo, creo que todos nos acordamos. Esto llevó a una lógica, ¿sí?, de que el mundo dejó de ser el mismo, ¿sí? Porque la gente empezó a decir, ¿cómo pensar en el futuro cuando probablemente en un suspiro puede no haber más futuro? En realidad esta pregunta, ¿sí?, siempre existió. Más para aquellos que leemos la Biblia. Uno, ¿sí?, lee, por ejemplo, el Salmo 39 que habla acerca de la rapidez con que la vida se nos escapa de la mano. Y es una pregunta que siempre existió. Pero nosotros creemos esta ilusión de que la vida continúe y que vamos a vivir muchos, muchos años, ¿sí? Pero esto, como otros atentados, el de Madrid, ¿sí?, el de Londres, ahora lo que pasó en la Franja de Gaza, hace que uno diga, ¿puede pasar que inmediatamente aparezca alguien y cause algo? Sí, puede pasar. Y empezó a hacer que la gente viva de otra manera, ¿sí? Que a veces no proyecte tanto, que quiera vivir más el hoy, que quiera agarrar y rápidamente conseguir algo, por temor a que puede ser que no lo viva. ¿Sí? No se quieren postergar los sueños que antes que se consigan con esfuerzo. Porque antes para conseguir un sueño había que trabajar y esforzarse mucho. ¿Sí? Acá nuestra abuelita de la generación del 41, ella sabe lo que es eso. Ustedes, chicos, no tienen idea. Pero muchos de los que vinieron acá a América trabajaron años para tener algo. Un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, esa lógica empezó a correrse en la actualidad. Hoy vamos a ver cómo Génesis 22 nos enseña un poco de esto también. Nos va a llevar a pensar, ¿sí?,
ya que nos muestra que la generación A no va a desaparecer nunca, porque justamente es parte del plan de Dios. Son personas que Dios escogió, ¿sí? Y que su plan no lo puede borrar nadie. Al revés, la generación A está para cumplir un propósito. Me salto el capítulo 20 y 21, la historia con Abimelech, el nacimiento de Isaac, se lo dejo para que después lo lean ustedes de la vida de Isaac, de Abraham digo, como lo posterior a esto hasta el capítulo 25. Pero vamos a centrarnos en el capítulo 22, capítulo que sabemos que tiene un centro en la vida de Abraham, ¿sí? Es como un lugar que el corazón tiembla, y no solamente Abraham, creo que cualquier persona que lo lee, porque mucha gente que ha leído ese capítulo se ha hecho muchas preguntas, aún personas que no creen en Dios. Y vamos a ver cómo Abraham va a enfrentar el desafío más grande de su vida. Uno dice, hasta ahora no fue sencilla la vida de Abraham. Salir de un lugar a otro lugar que no conocía, dejar todo atrás, equivocarse, volver a aprender, encontrar que Dios tenía gracia para él, contar las estrellas para ver que había un Dios muy grande y él era muy chiquito, ¿sí? Tener que liberar a su sobrino Lot, después agarrar y esperar, ¿sí? Aproximadamente 20 años a que esa promesa empiece a formarse de manera corpórea, interceder por esta cuestión de Sodoma y Gomorra y ver cómo Dios, ¿sí? Hace, ¿sí? Una obra inmensa en la cual rescata a Lot y a su familia, pero también ve la destrucción de esta ciudad por el pecado que había crecido tanto en ella. Y ahora llega este momento, ya tiene Isaac, ya tiene como el camino armado, ¿viste? Se empezó a encarrilar todo. Ya sabemos por dónde viene la descendencia y la promesa, ¿no es cierto? Está todo ahí. Y pasan algunos años y llega el capítulo 22. Y ese capítulo comienza así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y él respondió, heme aquí. ¿Sí? El capítulo ya lo está poniendo en claro que esto es un tiempo de prueba, ¿sí? Abraham, ¿sí? Va a reconocer que acá hay un tiempo de prueba, donde él es probado, ¿sí? Y él está dispuesto, por eso responde. Heme aquí, es lo primero que vemos de él. Se hace presente, acá estoy, ¿sí? Me llamás Dios, ya pasé algunas pruebas, no sé qué esperás ahora, pero aquí estoy. ¿Quién de ustedes sabe qué es un prototipo? Y no voy a responder. Sí, un modelo de representación de algo, ¿sí? El primer modelo. ¿Saben qué se hace generalmente con los prototipos? ¿Qué hacen? Se los destruye, se los pone a prueba, se fijan cuán bien van a resultar, ¿sí? Cuando uno va a agarrar un modelo, lo que hace ese modelo es ese primer ejemplar que se fabrica, ¿sí? Es una figura representativa de lo que uno quiere hacer y se lo pone a prueba. Se busca que tenga que sufrir las peores resistencias para ver si es bueno para poder sacarlo afuera como un producto, ¿sí? Entonces, si vamos a construir una silla, van a ser que de 100 personas, algunas más livianitas, otras más pesadas, ¿sí? Vamos a ver si es cómoda, se va a probar una y otra vez para ver si vale la pena que salga, ¿sí? A los modelos se los pone a prueba y se los pone a las pruebas más exigentes para ver de qué están hechos, ¿sí? A mí me encanta a veces cuando ves esas escenas de autos que van a destruir, decir cuánta plata tirada, pero al mismo tiempo te quedas mirando diciendo ¿por qué lo hacen? Porque quieren que cuando vos y yo manejemos ese auto, si sufrimos un accidente, por ahí nos salvemos. Más allá que muchas veces todo eso no alcanza, sino la mano de Dios cubriéndonos. Pero el objetivo es ese, es que el prototipo, ¿sí? Se usa para eso. Abraham podríamos tomarlo como un prototipo de la vida de la generación A. Es puesto a prueba, ¿sí? Porque Abraham es llamado el padre de ¿qué? ¿Sí? Lo pone allá arriba. El mismo Señor Jesucristo dice, es el padre de la fe. El pueblo lo reconocía, el pueblo judío. Dios mismo lo reconoce como el padre de la fe, ¿sí? Y para nosotros sigue siendo un ejemplo. Nosotros creemos en Cristo, pero es un modelo que Dios nos dejó para decir, mirá cómo este hombre, ¿sí? Vivió su vida de fe. Así que es probado. Y vamos a ver, ¿sí? Cómo pasa por esta prueba más grande para él y lo que va a revelar, ¿sí? De qué está hecho Abraham. ¿Qué hay en la vida de Abraham? Pero atentos, no solamente va a revelar eso, va a revelar otras cosas. Pero vamos a empezar viendo esto nomás. ¿Cuál fue la prueba? Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas,
y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la prueba que Abraham recibe, conocida. En primer lugar, esta prueba no cabe en ninguna lógica humana. No sé si a ustedes les cabe en lógica. A mí humanamente no tiene mucha lógica. ¿Por qué Dios te va a dar el hijo de la promesa para luego decir tenés que entregar un sacrificio? No tiene mucha lógica. En la lógica divina sí cabe. Pero a uno le genera contradicciones. Grandes contradicciones. Si a nosotros que estamos acá nos puede generar contradicciones, imagínense las contradicciones que habrá generado Abraham. Porque él era el hijo de él. ¿Sí? Muchos hablan de las contradicciones de él desde nuestro lugar, pero tenemos que dejar que Abraham hable de sus contradicciones. Y nosotros de las nuestras. Porque hay gente que con esto ha hablado, sí, que Dios malo. Abraham en ningún momento piensa que Dios es malo. Aunque puede estar con una contradicción, pero no está pensando eso. Uno lee el capítulo y no encontramos a un Abraham ni inconsciente, ¿sí?, ni enojado. Encontramos un Abraham que dijo, empezó diciendo, heme aquí. Y vamos a ver cómo va pasando el capítulo. Y él va hablando de su contradicción, que para mí es una gran contradicción, pero él para mí tiene la autoridad para enseñarme, y yo tendré la autoridad para enseñarle de mis contradicciones y cómo las vivo con Dios. ¿Sí? Y no poderme decir, este Dios, no, es el Dios de Abraham, que Dios, ¿sí?, lo ama a Abraham y Abraham ama a Dios. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, ¿sí?, no tanto como lo del ejército que vinieron para buscar colchones, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sí? Abraham no empezó a lentificar la tarea, que es otra cuestión. Primero dijo, heme aquí, sabía que iba a ser probado. Segundo, no dijo, bueno, vamos a tomar una semanita a ver si Dios recalcula. No. Dios fue muy de mañana y empezó a hacer lo que tenía que hacer. ¿Sí? Le era pedido hacer este sacrificio y preparó. ¿Qué nos revelan las acciones de Abraham? Primero nos revela que no dejó nada librado al azar. Ustedes se dan cuenta que preparó todos los detalles. ¿Sí? Preparó el asno, cortó la leña, salió temprano. ¿Sí? No se olvidó de Isaac. No se lo olvidó porque el mandato era ese. ¿Sí? Llevó a los 2 siervos, se ocupó de cada cosa y dijo, Dios me pide esto, yo no puedo estar viendo a ver si me olvido algo. Se ocupó. Y eso tenemos que hacer cada uno de aquellos que seguimos a Dios. Segundo, no demoró las acciones a la hora de decidir. Fue muy demañado, ¿sí? Empezó a ir deprisa. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Qué nos siguen revelando las acciones de este hombre? Que de alguna manera iban a volver. Porque dice, adoraremos y volveremos. No sé si Abraham tenía todo claramente de cómo, pero él entendía de que iba y volvía. Y no iba y volvía solo. Que se le estaba pidiendo entregar a Isaac, pero también tenía claro que Isaac iba a volver de ese monte. ¿Sí? Él se lo expresa a sus siervos. Y la palabra quiere que lo veamos. Estaba seguro que Dios de alguna forma u otra no permitiría que Isaac muera allí o que quede allí. De alguna manera de volver. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, esta parte se pone a ser un poquito más compleja, porque nada más complejo que Isaac le empieza a hablar y cómo responderle. Yo a mí particularmente se empezaría a hacer ya el nudo en la garganta. Pero es interesante porque dice, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Siempre los nenes tienen que tener preguntas difíciles, ¿viste? ¿Ustedes pensaban que sus hijos le hacían preguntas difíciles? Buscátelo, Isaac. ¿Por qué? Pregúntale a la maestra en la escuela, ¿le va a decir? No, se la está preguntando ahí. Y Abraham le responde, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y seguimos viendo a Abraham. Nos encontramos qué cosas revelan las acciones de este hombre. Revela también que él sabía que Dios tenía el control. De alguna manera, él estaba haciendo esto que Dios le pedía. Ya otras veces Dios le pidió cosas y Abraham habría aprendido, en cierta manera, que Dios, si hace las cosas a su tiempo, las hace bien, sabía que tenía el control. Déjenme mostrarle una obra de arte. Es una obra de Rembrandt, un pintor, sí, holandés, o
Países Bajos, para nosotros los argentinos después del Mundial, ¿sí? Pintor y grabador. Él hace una obra muy interesante que se llama La tormenta en el mar de Galilea. Es una obra linda, interesante, vamos, con mucho detalle. Y nos ayuda a ver esa escena bíblica que nosotros vemos el relato, que sabemos que Jesús dormía, que fue despertado, pero amplía un poco, porque nosotros no nos imaginamos qué vivía cada uno. Vemos un poquito lo que dice la palabra. Este hombre empezó a decir, bueno, vamos a ampliar la imagen, a ver qué estaría pasando dentro de esa barca mientras que se movía en el mar de Galilea, ¿sí? Y empezamos a ver que en este cuadro que Rembrandt pone, enseña que no todos viven las tormentas de la misma manera, ¿sí? Él lo deja así clarito, como que quiere dejar impresa esa imagen. Marcos agrega que cuando sale esta barca, había también otras barcas en el mar de Galilea. Es un detalle interesante porque seguramente esta barca pasó la tormenta, tenía a Jesús, ¿sí? Y todas las demás barcas no tenían a Jesús. Pero cuando se calmó la tempestad, ¿qué pasó? ¿Qué? Calmó para todos. Qué bendición eso. Eso para que aprendamos que primero a veces nuestras pruebas o las tormentas que nos tocan atravesar con Dios, cuando acudimos a Él y Él trae calma, no nos damos cuenta a veces del impacto que tiene también para alrededor. Solo lo vemos para nosotros, decimos, qué bueno. Pero recuerden, dice Marcos, había también otras barcas allí, ¿sí? Que habrán pasado la tormenta, pero fueron beneficiados por lo que pasó en esta barca. ¿Y qué pasaba? Rembrandt empezó a decir, dice, veía que algunos por ahí, empezó a dibujar a los apóstoles, se sostenían de donde podían. Es lo que pasa en las tormentas. Algunos no saben qué hacer. Se agarran de algún lugar. Acá ves a uno agarrado del mástil, otro de una soga. Están como medio desesperados los muchachos, ¿sí? Otros en las tormentas quieren seguir controlando el barco. Agarran el timón. Y piensan que pueden controlar el barco. Entonces va a ir luchando con el barco. Y realmente lo que hacen generalmente las tormentas, a veces cuando es muy, muy fuerte, hay que justamente soltar el timón. Porque si no rompes el barco, ¿sí? Pero bueno, algunos tenemos esa cualidad característica humana de que yo voy a dominar el mar y su furia. Otros siguen queriendo controlar, buscan arriar las velas, que también se pueden romper. Hay otros que no saben qué hacer. Me encanta la cara de este que está así. Dice, ¿para qué me subí a la barca? ¿Sí? Yo quería ser discípulo de otra cosa, pero estoy en la barca. Pero es buenísimo lo que hizo este pintor. Lo puso con la mano acá, el tipo agarradito, mirando. Encima, lo hizo mirando para afuera. Es decir, te dejó ver el rostro de decir, bájenme, me equivoqué. ¿Sí? Y está ahí. Otros a veces no saben ya qué hacer en la tormenta. Hay otros que vomitan. Hay uno ahí que está haciendo... Entonces se perdió detalle. El tipo habrá viajado en un barco y vio cómo la gente reaccionaba. Y decía, seguramente alguno se puso a vomitar en la barca, no sabía qué hacer, lanzó todo, estaba desesperado, se descompuso, somatizó, ¿sí? Todo le pasó por el cuerpo. Otros se mueren de miedo, hay uno ahí que está asustado, quietito, apanicado, no vomita, no agarra una vela, no se agarra en ningún lugar, ¿sí? No dice, tiene miedo y no hace nada. Y después tenés algunos que se dan cuenta que no tienen más recursos y buscan a Dios. A veces nos pasa esto. ¿Buscamos a Dios cuándo? Cuando ya probamos todos, ¿sí? Porque no es que fueron inmediatamente a buscar a Jesús. Jesús dormía mientras que el barco se movía, la barca se movía. Y después que se dieron cuenta que lo que todos hacían no alcanzaban, Señor, Señor, que perecemos, despertate. Así que a veces llegamos a esos puntos de las tormentas. En las pruebas pasan estas cosas. Abraham, por particular, por su experiencia de vida, yo creo que ya había surcado algunas barcas con tormentas. No en el mar, pero sí en la vida. Y él sabía que de alguna manera Dios iba a encargar de resolver esta situación. Porque ya lo había hecho ¿cuándo? En el pasado. Ya había pasado algunas situaciones difíciles y su experiencia le llevaba a decir, algo Dios va a hacer, no sé qué. Pero eso lo estaba teniendo presente él. Abraham amaba a su hijo, porque 2 veces cuando habla le dice, hijo mío, como una frase enternecedora. No es que Abraham no amaba a Isaac. Algunos han dicho, qué padre desalmado. No, Abraham tenía un amor, ¿sí? Seguramente, ¿sí? Le caía la baba cuando Isaac fue un bebé y sus ojos se llenaban de lágrimas en otras situaciones, porque él estaba, ¿sí? Totalmente enternecido con su hijo, pero sabía que Dios iba a cuidarlo. Y en cada respuesta va diciendo eso, hijo mío.
Y Hebreos 11 nos amplía la escena. Mirá qué interesante lo que dice Hebreos 11. Dice, versículo 17 y 19, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía ¿a quién? A su unigénito, como diciendo, estaba en una contradicción lo que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo igual, ¿no es cierto? Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, sabía que en Ismael no era llamada descendencia, porque después de que nace Isaac, Dios corrobora diciéndole, en Isaac va a ser tu descendencia, para que no quede dudas. Ya había nacido Ismael tiempo atrás, pero él era el hijo de la promesa, ¿sí? Y dice, pensando que Dios es poderoso para levantar entre los muertos, donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es interesantísimo lo que expresa el autor de los Hebreos, porque está queriendo decir que Abraham sabía que de alguna forma u otra, ¿sí? Dios ¿qué iba a hacer? Iba a resolver la situación y pensó en la resurrección. Cuando había resurrección en aquella época, no estaban en la escena. Uno puede pensar recién hasta el libro de Reyes, cuando ves a Elías, ¿sí? O a Eliseo resucitar a alguien, pero hasta ahí no había pruebas factibles, por lo menos que nosotros veamos bíblicamente, de que alguien había resucitado. Pero Abraham ya pensaba que de alguna manera u otra, si tenía que morir Isaac, él pensaba esto. Es decir, él subió al monte con este pensamiento en la cabeza, no subió con otro pensamiento. Es parte de lo que reinaba en su corazón. Y este pensamiento, les hago una pregunta, ¿sí? ¿Qué imaginan que le daba a Abraham? Seguridad, paz, ¿sí? Le daba seguridad y paz. Él sabía, porque conocía que Dios era quien estaba respaldándolo siempre. Lo había vivido más de una vez y sabía que lo iba a respaldar en esta situación también. ¿Qué nos revela la situación de Abraham? Que tenía grabado a fuego la promesa de Dios ya. Al principio puede ser que no dudaba de la promesa, repito. Pensó que podía ser Eliezer, pasaba el tiempo y probó con Agar y tuvo a Ismael. Pero a esta altura de la vida, después de todo lo que pasó, él sabía que en Isaac iba a ser llamada descendencia y esto era como una cuestión que lo tenía grabado a fuego. Y no podía esto cambiarse. Si moría Isaac, ¿sí? ¿Qué moría con Isaac si moría Isaac? ¿La promesa de quién? De Dios. No la promesa de cualquier persona, la promesa de Dios. ¿Y Abraham entendía que Dios iba a faltar a su palabra? No. Entonces lo tenía bastante claro esto. Pensaba que Dios podía hasta resucitar a su hijo si era necesario. Ya sabía que había soltado a Isaac en manos de Dios. Y seguimos leyendo y dice, cuando está ahí, a punto, ¿no? Tiene al niño preparado para el sacrificio, dice, y el ángel le dijo, aparece este ángel y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hasta ese punto llegó el momento de la prueba. ¿Podría haber avanzado más? Sí, pero Dios, ¿sí? Frenó ese momento. Porque tampoco le interesaba, ¿sí? Que el niño pase por el sacrificio. Recuerden, las pruebas ¿para qué son hechas? Para ver de qué estamos hechos. En cada prueba que vos y yo vivimos en la vida, se va mostrando un poco qué hay en nuestra vida. Se deja ver. ¿Sí? Y a esta altura de la vida, Dios dice, mirá todo lo que ya se formó en la vida de Abraham caminando conmigo. ¿Qué nos revelan? Él tenía temor de Dios, ¿sí? Tenía fe, porque cada acción, ¿sí? Revela la fe. La fe se ve justamente por cada acción que fue llevando adelante. Uno lee Hebreos 11, dice, por la fe obedeció. Por la fe y empezamos a ver cada acción que toman diferentes hombres y mujeres de Dios en base a la fe. Y se atrevió a soltar lo más preciado que tenía, que era su hijo. Qué tema aparte, ¿sí? Es interesante porque yo también digo, mis hijas son mis hijas, pero cuando uno se pone a pensar no son nuestros. Aquellos que ya somos padres, en un momento entendemos que nuestros hijos no son nuestros hijos, ¿sí? Dios nos los ha regalado, es una bendición. Y si no son nuestros, son de Él. Yo esto lo aprendí hace mucho tiempo, ya teníamos un año casado con Débora, todavía no éramos padres, y uno de mis hermanos tenía una hija de 6 años, Yara, que en 24 horas falleció. Estaba bien y en 24 horas falleció. Aparentemente tuvo una situación en su sangre, ¿sí? Que terminó de que fue internada. Yo me acuerdo, vino mi papá a buscarme a la escuela que trabajaba, salimos al hospital, estuvimos allá orando. Fue una situación terrible, no hubo ni tiempo de nada, ¿sí? Esos golpes que te tumban.
Y me acuerdo que estaba en el velatorio de Yara, estaban todos los amigos de mi hermano, Pablo. Ellos eran todos personas que muchas veces se burlaban de mi fe. ¿Sí? Me gastaban allá en Argentina, en un momento la burla era con el pastor Jiménez para cualquier evangelista. Entonces me decían, vos sos del pastor Jiménez, me decían. Pero ese día estaban todos los amigos de mis hermanos, personas de 7, 8 años mayor que yo, para arriba, estaban ahí, ¿sí? Y no sabían qué hacer. Un momento me acerco y me dicen, no sabemos qué decirle a tu hermano. Y vieron que a veces Dios nos atesora ciertas porciones de la Biblia en el corazón, y estando ahí, agarra y le digo, yo tampoco sé qué decirles, pero déjenme contarles algo. Me viene al corazón un texto bíblico que dice, Jesús dijo, dejad al niño venir a mí, no se lo impidáis porque eso es el reino de los cielos. Eso lo usamos para la escuela bíblica, pero un momento le digo, si cada uno de nosotros supiéramos que en las manos de Jesús nuestros hijos están mejor cuidados que en nuestras manos, es fuerte lo que digo, pero yo estoy convencido que es así. Jesús cuida mejor de Isabela, Caterina y Guadalupe que lo que hacemos Débora y yo. ¿Sí? Por eso cuando dice, dejad al niño venir a mí, no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando uno conoce a Jesús ciertamente, cuando uno conoce a Dios ciertamente, dice, te lo pongo en tus manos. Si uno empieza a tener ese conocimiento, dice, mejor cuidalo vos, Dios, porque cuando yo lo cuido me mando macanas. A veces nos cuesta, porque repito, nos sentimos pertenencias. Más lo digo para las madres que lo han llevado a la panza, pero en un punto nos encontramos con esto. Abraham entendía que Isaac era la promesa de Dios y un regalo que había recibido. Por eso sabía que estaba mejor cuidado en las manos de Dios que en las manos de él. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal, por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero. Aquello que decía, ¿sí?, de que tenía algo preparado, Dios lo tenía. Miren qué interesante, porque dijimos que la prueba muestra de qué estamos hechos, pero en la prueba también podemos empezar a conocer el Dios que tenemos. Y nos olvidamos de esto. La prueba es una gran oportunidad para que nuestra relación con Dios crezca. Dice, allí también se vio que Dios tenía todo preparado. Así como Abraham preparó todo tempranito para salir, cortó la leña, armó el asno, llamó a los siervos, preparó a Isaac y se fue. Dios ya tenía todo preparado, antes que Abraham. No fue el único que preparó todo, ¿eh? Dios también. Dios no dejó nada librado al azar, igual que Abraham. ¿Sí? Dios tampoco demoró sus acciones a la hora de decidir. Abraham salió muy de mañana. Dios a tiempo le dijo que el ángel le diga, detente, ¿sí? No sigas. No fue ni tarde, tampoco fue antes. Fue en el momento que tenía que hacerlo. No demoró ninguna acción Dios. A tiempo estaba allí para decir, alto ahí. ¿Sí? Hay un carnero preparado. Dios tuvo el control todo el tiempo. Aunque uno podría llegar a pensar que la situación estaba yendo de las manos. No, para nada. Dios se encarga de las situaciones nuestras, más cuando hay tormentas. Aunque parezca que duerme, como veíamos en el cuadro y en la escena que nos relata así los evangelios, Dios no está, ¿sí?, perdiendo el control. Y Dios también amaba a Isaac, ¿sí?, más que lo que Abraham podía amarlo. Uno dice, ¿Abraham lo amaba? Sí, Dios también, plenamente. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, si es el nombre, si dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, ¿sí? ¿Qué nos revela esto? La idea en hebreo es esta. Dios se encargará de esto. Ese Jehová Jireh, la idea es esta, la idea más plena. Dios se ocupará de esto. ¿Vieron cuando está subiendo? Le dice, Dios se va a encargar, no sé cómo, pero Dios se va a encargar. Y así fue. Y se lo dijo Abraham a su hijo, Dios se va a ocupar. De alguna manera, Dios se va a ocupar. Dice versículos 15 y 16. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es muy interesante este texto, porque a veces terminamos la historia acá, ¿sí?, dejamos de leer, pero a mí esta porción me cautiva grandemente, porque lo que está dando a conocer justamente es el papel de Dios en las pruebas, cómo Dios, sí, allí también tiene un compromiso grande.
Porque empieza diciendo, ¿sí? Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Dios en las pruebas está más comprometido que vos y yo. Dios con tu vida está más comprometido que nosotros con Él. ¿Sí? Nosotros ahí pensamos, decimos, qué hombre y mujer comprometido de Dios. No, no, el más comprometido con la obra de Dios, ¿quién es? Dios, no nosotros. Su compromiso es tan grande que por sí mismo juró que la promesa que le hizo a Abraham no se rompa. ¿No es cierto? Y por eso Jesús fue a la cruz, porque la promesa de Abraham tiene con eso, serán benditas en ti que todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y por mí mismo lo he jurado. No es por cualquier cosa. Yo me puse, ¿sí?, a cargo de esto. Yo me hago responsable, dice Dios. Por eso fue mi Hijo Jesucristo a la cruz. El compromiso de Dios supera todo compromiso. Pero es un compromiso que a nosotros tiene que movilizarnos. Dios era capaz de sacrificar a sí mismo con tal de que se cumpliera la promesa de Abraham. Y así lo hizo. Porque Dios no falla ¿a qué? A su palabra. Hoy decía, ¿sí?, Alejandro, acá estamos justamente no porque hay un lindo grupo de jóvenes, no porque hay un predicador o hay hermanos que sirven, no. Nos convoca su palabra. ¿Sí? Y Dios a su palabra no falla. No va a fallar. Olvídate, es imposible que lo haga. Tanto no va a fallar que se comprometió él mismo a hacer lo que tenga que hacer. Por eso fue a la cruz. ¿Sí? Y no va a fallar. Por eso en Romanos 4, ampliando la escena, Pablo dice lo siguiente, ¿sí? Tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Todo esto estaba pasando en Abraham antes de que llegue ahí a poner su cuchillo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Todo esto Abraham lo sabía antes. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y por eso fue llamado amigo de Dios. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos de la generación A. Jesús, ¿sí?, hace que todo aquel que cree en Jesús, digamos, en Él y en la obra que realizó en la cruz y en su resurrección, formó parte de esta generación. Fuiste justificado si pusiste tu fe en Él. Y estás invitado a vivir de una forma diferente, a resplandecer en este mundo, a que la luz de Cristo ilumine tu corazón para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, ¿te diste cuenta el nivel de compromiso que tiene Dios con vos y conmigo? Es inmenso el nivel de compromiso. Yo no lo puedo explicar. Por eso hay otras cosas que pasan a segundo, tercer, cuarto, quinto plano en la vida de un creyente. Porque cuando el creyente empieza a ver el nivel de compromiso de Dios, dice, esto no puede ocupar el lugar que le toca a Dios. Esto tampoco puede ocupar el lugar que le toca a Dios. Esto tampoco. Y cada vez son más las cosas que van quedando de lado. No hay opción, porque vas conociendo su compromiso con vos y decís, yo no puedo decirle que no. No hay opción. ¿Qué esperás vos para comprometerte con Jesucristo? ¿Qué esperamos cada uno de nosotros para tomar ese compromiso? Porque hoy estás viendo eso, estás viendo que Dios se comprometió con tu vida. No te va a soltar. La obra que Él empezó, ¿sí?, la continuará ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Dios va a terminar la obra, no, ya está, va a seguirla, la va a continuar. Dios no suelta, ¿sí? En uno de los descendientes de Abraham, ¿sí?, en Jacob, también aparece lo mismo, ¿sí? Dice Dios, en el capítulo 28 aparece que Dios no se va a dar por vencido, no lo va a soltar a Jacob, ¿sí? Jacob podía equivocarse, pero Dios tenía un plan en él y era el que más comprometido estaba. Dios se compromete primero en nuestras vidas. Por eso, la generación hoy se encuentra a prueba de todos los días. Todos los días van a aparecer pruebas en nuestras vidas. Es imposible seguir a Cristo y no atravesar pruebas. Una buena señal de tu vida con Jesús es que empieces a ver que hay cosas que tenemos que enfrentar y que van a demandar de nosotros respuesta y que van a mostrar de qué estamos hechos. Va a dar a conocer su fe a través de las obras.
no vamos a decir que tenemos fe solamente porque nos congregamos, porque vamos a un campamento, sino porque cuando lleguen esas cuestiones, ¿sí?, se va a ver algo diferente. Me encantó el primer coro, no lo conocía. Buenísimo. Si llega a estar una pista, algo, mándemela. Genial. Encima tiene música tango, puede ser más o menos. Espectacular, ¿sí? Digamos, no sé, pero parecía una música tipo tanguera, me encantaba, ¿sí? Y realmente, ¿sí?, un desafío inmenso, pero preguntaba a Ale, ¿sí?, ¿cómo se da a conocer? ¿Saben qué? Podemos alabar, pero al fin y al cabo se va a notar que la gente que está alrededor nuestro, que pasa situaciones difíciles, igual que las pasás vos y que las paso yo, no tienen a Cristo, y vos sí. Y eso se nota. Por eso, a través de las situaciones que nos tocan vivir, se va a conocer que Cristo vive en tu vida y en mi vida. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te la mostraré por mis obras. Santiago capítulo 2. La generación vive cada día recordando que Dios tiene control y cuidado de todo, aunque a veces no lo entienda. Aunque a veces parece que el mundo está dando vuelta para arriba, todo pata para arriba, Jesús sigue teniendo el control. Y de ahí termina, ¿sí?, atreviéndose a ir más. La generación A deja en manos de Dios todo lo que no sabe qué tiene que hacer, pero al mismo tiempo se ocupa en todo aquello que Dios sí le muestra que debe hacer. Abraham, todo lo que Dios le pidió, que era claro lo que Dios le pedía, ¿qué hizo? Fue y lo hizo. No sabía cómo se iba a salvar a su hijo. ¿Eso en qué lo dejó? En las manos de Dios. Pero todo lo demás que le pidió Dios, ¿qué dijo? Fue y lo hizo deprisa. Aunque no entendiera. Bueno, esa es la generación A, una generación que vive por fe. Entiende plenamente eso. Hay cosas que Dios me pide y no las puedo postergar. Y hay cosas que Dios tiene que hacer y yo no sé cómo, así que no me meto. Voy a dejarlo que Él lo haga. No voy a apresurarme como hizo Abraham en el tiempo de Agar. La generación A entiende que Dios está comprometido con su vida y se compromete con Dios dando todo. Me gustaría leer una porción para terminar este campamento. Está en el libro de Hechos. Hechos capítulo 13. Ustedes dirán, nunca agarró la Biblia. Sí, agarré la Biblia, ahora voy a agarrar en papel. Siempre la tuve ahí. ¿Sí? Hechos capítulo 13. Cuenta de una predicación, ¿sí?, que está realizando Pablo y Bernabé. Y en medio de esa predicación hay una frase que a mí me la enseñó uno de esos hombres que me prodigó. Yo tuve varias personas que me prodigaron. Una de estas personas fue Aníbal Palazzo. Y Aníbal, ¿sí?, un día me agarra. Aníbal era muy divertido porque hacía lo siguiente. Cada vez que hablaba, ¿sí?, decía, Chango, ¿qué te pareció el mensaje? Yo decía, no, muy bien, Aníbal. Entonces, ¿y qué parte te gustó? Me mataba, ¿viste? Porque no le podía decir muy bien comprometedor nunca. Dice, ¿qué parte te gustó? Y tenía que salir a jugar el partido rápido y decirle tal cosa, Aníbal. Y me dice un día, Chango, ¿viste lo que dice ahí en Hechos capítulo 13, versículo 36? Dice, porque a la verdad, David, otro miembro de la generación A, posterior a Abraham, habiendo servido ¿a quién? A su propia generación, según que la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y después dice, más aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción, a Jesucristo. Pero ¿qué pasó con David? ¿David a quién sirvió? A su propia generación. Vos y yo estamos acá ¿para qué? ¿Para servir a quién? A nuestra generación. Dios nos mandó a que seamos luz a esta generación. ¿Sí? Es un llamado que tenemos todos acá. David lo hizo en su tiempo. Vos y yo lo vamos a hacer en este tiempo. Después de nosotros vendrá otra generación y habrá parte de hijos de Dios que deberán servir a esa generación si es que Cristo no vuelve antes. Pero no es delegable nuestro compromiso hoy. Si nosotros no servimos hoy a nuestra propia generación, nos estamos equivocando. Si nosotros dormimos, ¿sí?, y nos quedamos en los laureles de lo que hizo la generación pasada, nos estamos equivocando. ¿Sí? Si nosotros entendemos que qué bueno que se pudo tener una carpa para predicar y no nos sumamos a las campañas de predicación que van a hacer acá en Uruguay, nos estamos equivocando. ¿Sí? Porque la generación que tiene que hacer cargo de esto son ustedes. Si ustedes empiezan a entender que esto, ¿sí?, no es parte de otros, Dios te eligió a vos hoy para que vos seas alguien que sirvas a esta generación. En su poder, en su gracia, Dios quiere levantar personas que le sirvan a Él hoy, aquí.
según la voluntad de Dios. No según tu propia voluntad ni la voluntad de otro. Según su voluntad. Entonces, se arma el rompecabezas y decimos, ¿y cómo voy yo de acá? Porque de acá nos vamos a ir todos y vamos a tener que preguntarnos cómo nos vamos. En un auto, en colectivo. No. ¿Cómo te vas con Dios? Porque te vas a ir acá diciendo, y sí, entiendo que Dios me interpeló, me desafió a que tengo que agarrar, acomodar las cosas, porque me puso en este mundo para que haga algo. Y haga algo para Él, no para mí. Y haga algo para su gloria. Y para eso tengo que agarrar y relacionar más con Él, conocerle más, dejar que su gracia se manifieste en mi vida y que su luz pueda reflejarse a través mío para que otros le conozcan. Y eso es el ABC de la vida cristiana. Así que este hombre sirvió a su propia generación. Después durmió. Sigue el versículo 38 y dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Jesucristo, el cual también sirvió a todas las generaciones, ¿sí? ¿Sí? Por medio de Él se os anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Dice que salieron después, y hubo gente que se puso molesta, principalmente los judíos, y más adelante, ¿sí? En el versículo 47, ¿sí? Pablo y Bernabé están hablando y dicen, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Se lo decían a muchas personas que estaban allí, que por primera vez escucharon el Evangelio y se preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? Había otros que ya habían escuchado, judíos, ¿sí? Que tenían la Biblia y la despreciaban, pero se enojaban con esto. Pero había gente que tenía sed y se preguntaba, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, te he puesto para luz de los gentiles, para salvación de muchas personas. ¿Sí? No sé cómo lo va a hacer Dios, pero dice que para hacerlo va a usarnos a nosotros. Amén. Va a usar a los que estén acá, a los que están por esa camarita, al que esté en algún lugar, lo va a usar. Y vos tenés que agarrar, empezar a orar y preguntarte, Dios, ¿cómo vas a usarme? Dios, ¿qué vas a hacer conmigo? Así que voy a orar y después vamos a quedarnos orando de forma particular, para que pueda venga alguien a hacer el cierre. Pero repito, el problema acá lo tenemos todos, incluido yo. Tenemos que dar una respuesta a Dios, a aquel que se comprometió con nuestras vidas. Y tenemos que dársela, no postergarla de forma inmediata. Oramos. Gracias, Padre, te damos por esta aventura que nos permitiste vivir a través de tu palabra, conociendo a tu siervo Abraham, a ese hombre que se equivocó, que aprendió, que caminó junto a ti, que fue impaciente, pero después aprendió a esperarte y a reconocer que tenía las cosas en tu cuidado. Ese hombre que llegó a este monte con por ahí algunas preguntas, pero con grandes certezas, porque ya su vida le había llevado a aprender que vos no fallás y que tu compromiso es más grande que el nuestro. Queremos pedirte que en esta mañana cada uno de nosotros, habiendo escuchado esto, tomemos decisiones que te honren, decisiones que traigan gloria a tu nombre y que podamos realmente comprometernos más con tu obra, con tu vida, con la lectura de la palabra, con el servicio, con cualquier ministerio, con la extensión del Evangelio, con el brillar hoy, dejando que tú crezcas en nosotros, para que otras personas puedan conocer a Jesucristo. Bendice a tu iglesia, aquí en Uruguay, en Argentina, bendice tu obra y ayúdanos a servir a nuestra propia generación, según tu voluntad. En nombre de Jesús oramos. Amén. Nos quedamos un momento más, cada uno orando y hablando con Dios. Y luego alguien me venía a cerrar este momento.